Hola, ¿qué tal? Soy Ceci Rosas, consultora y comunicadora en semiología de la vida cotidiana, y estamos explorando el tema de la huella de abandono, esta sensación de vacío interno que me produce las emociones de angustia existencial y desamparo, y cómo se generó en el momento del nacimiento y después fue tomando un perfil con base en cómo percibí yo de mis cuidadores principales, que fui recibiendo el apoyo, el afecto, el placer, la comprensión, la inspiración, el conocimiento y el reconocimiento. Cuando yo no percibía que los recibiera de alguna manera, me generaban un miedo. Me daba miedo que no me dieran apoyo. ¿Por qué? Porque implica que no soy aceptado, que no soy amado, implica un rechazo, que no soy suficiente. Y si no me lo otorgaban, pues me hacía sentir ese miedo. Y vivimos muchísimas situaciones en donde experimentamos ese miedo o donde nos sentimos abandonados, que alguien nos dejaba, se iba y tú pensabas que ya no iba a regresar, ya no te iban a atender, ya no te iban a cuidar y que tú te ibas a quedar solo ahí y te ibas a morir. Y cómo esto se va desdoblando a lo largo de nuestra vida de distintas maneras. Y se van guardando ahí muchos miedos, muchos miedos. Pero estos miedos, ¿dónde se quedan guardados? En el imaginario. Vimos cómo este imaginario era aquello que quiero ser, pero no soy. ¿Por qué? Porque es esa parte de mí, de mi conciencia, donde se guardan todos los condicionamientos y todas las huellas de las situaciones que yo he vivido. Y después mi manera de responder, pues es reactiva. Es reactiva a como aprendí tal vez hace muchísimo tiempo, esperando que me funcionara, que el defenderme. Entonces el imaginario, como genera, tiene su zona de miedos y ante esos, pues precisamente saca o tiene ya una estrategia de defensa cuando se siente vulnerable. Y aquí es donde ahora vamos a explorar precisamente esta zona de miedos. ¿Cómo se presenta en nosotros estos miedos? Pero los miedos, ¿qué es? Pues es una presunción de que algo va a ocurrir en un futuro y que yo no quiero que ocurra, porque me proyecta precisamente este miedo, un miedo a que algo se dé. ¿Por qué? Porque está basado en el pasado, algo que sucedió en el pasado, que lo viví o me lo comentaron, pero se quedó ahí grabado que sucedió. Y yo me siento vulnerable, con cierto riesgo, amenazado de que algo me va a suceder y lo proyecto. Se genera este miedo. Pero el miedo, pues hay distintos tipos de miedo porque es un sistema de defensa. O sea, si yo veo que algo puede ocurrir, hay un cierto margen de riesgo, pues yo me puedo proteger. Así está diseñado el ser humano, para protegerse de los miedos. Entonces son los miedos sanos. Un miedo sano es donde yo percibo que algo me puede amenazar, me puedo sentir vulnerable, que el margen de riesgo es, pues como que no me animo. Y entonces, ¿qué hago? Me informo, busco información al respecto, busco experiencias con otras personas para informarme cómo puedo enfrentarme a esa situación, qué puedo hacer, cuáles son mis posibilidades. Y eso reduce enormemente mi miedo porque me da una perspectiva de solución, me da opciones y ya no me dejo llevar por ese miedo que me puede producir que yo me paralice o le huya o me pelee con aquello que me genera el miedo. Y de esta manera son los miedos sanos, donde yo puedo hacer algo ante el principio de realidad para disminuir el margen de riesgo. Pero también existen
los miedos patológicos. Y esos miedos son generados únicamente en mi mente ante alguna situación que pudiera existir en el principio de realidad, aunque sea de una manera ligera, pequeña, o pudiera no existir en el principio de realidad, porque yo nada más me lo estoy imaginando. Yo estoy suponiendo que eso podría pasar. Y es patológico porque la respuesta que yo tengo es desproporcionada a lo que está surgiendo en mi principio de realidad. Mi forma de reaccionar ante ese riesgo es desproporcionado. Yo tengo miedo a hacer algo y ya no lo hago, pero en realidad ni siquiera está ocurriendo. No hay nada que esté pasando allá afuera. Es como ver un fantasma en la noche que pasas tú en el jardín y ves ahí como una sábana colgando y dices, pues es un fantasma. Y tú te imaginas que es el fantasma y ni te le acercas o no pasas por ahí, le huyes, te escondes y prendes la luz y te das cuenta que no es más que una sábana que se cayó del tendedero y fue a dar a una de las plantas que estaban por ahí. Pero mientras, tú viviste ese miedo. Ahí es donde ves las respuestas desproporcionadas al principio de realidad, cuando pudiera ser este miedo tal vez pues de un riesgo menor o totalmente inexistente. Está solamente en tu mente, pero tú lo vives. De manera ficticia, tú lo vives. Esa creencia la haces real. Y esto no es más que una expresión de ese niño desamparado que fuimos en algún momento, donde sentíamos que el mundo nos amenazaba, que nuestros cuidadores no nos iban a apoyar, no nos iban a dar lo que necesitábamos o nos iban a abandonar y ya no íbamos a poder nosotros sobrevivir. En conjunto con muchas otras situaciones que fuimos viviendo y que nos fueron generando esos miedos. Pero muchas veces siempre está grabado ahí el sentirte, el tener esa sensación de sentirte amenazado, cuando te sientes vulnerable, cuando te sientes en riesgo de perder la vida o de que algo te suceda. Y tiene una razón de ser, tiene una historia que es importante poderla analizar qué está sucediendo y darte cuenta cómo lo puedes abordar, cómo esos miedos patológicos son los que realmente necesitamos revisar, porque ahí, si tú consigues información, te puedes ir dando cuenta de si es patológico y pasarlo a que sea, si es algo que existe en el principio de realidad, pasarlo a que sea un miedo sano y te ayude a cuidarte. Te ayude a cuidarte, que tengas tus elementos para poder enfrentarlo, echarle luz para que puedas ver de otra manera lo que está sucediendo afuera. Y de una forma que también te das cuenta si es patológico, es porque está afectando tu proyecto de vida. ¿Por qué? Porque no te permite hacer cosas, te paraliza. O bien le huyes, no le enfrentas, no te comprometes y mejor le das la vuelta. O bien te la pasas confrontando o peleándote con las personas o con tu principio de realidad. Ahí también te estás dando cuenta, porque son las tres reacciones que nosotros tenemos ante el miedo. Te paralizas, le huyes o te enfrentas. Aquí podemos ir revisando nosotros cuáles son nuestras reacciones ante nuestros miedos. Pero vamos a ver un esquema donde vamos a explorar diversos miedos para que tú vayas revisando cuáles son los que yo tengo. En esta figura podemos ver la zona de miedos, que pueden ser sanos o patológicos. Ya vimos cómo estos miedos sanos
Pues es un sistema de alerta que se genera para cuidarme, en el cual tú te puedes informar y el margen de riesgo pues disminuye. Te sientes mejor y lo puedes enfrentar de mejor manera. Pero si se vuelve patológico, pues ya tu respuesta frente al principio de realidad, pues ya es desproporcionada y pudiera ser una situación que sea muy pequeña o incluso inexistente. ¿Por qué? Porque es ficticio. Te estás tú imaginando cosas que no son. Estás dando por hecho cosas que no están sucediendo en tu principio de realidad. Y es importante que los veas porque los estás viviendo. Te están atormentando internamente y no te dejan funcionar adecuadamente en tu vida diaria. Y aquí podemos encontrar el miedo a la pobreza, donde puedes ver personas que no dejan de trabajar, que están trabajando constantemente pues porque no quieren dejar de perder, de ganar, tienen miedo de no ganar dinero por este miedo a la pobreza. Pero también se puede reflejar en personas que tienen una huella de que cuando vivieron esta pobreza, pues no tenían para comer y hoy en día pues se enojan si alguien desperdicia algo. Entonces revisa qué actitudes tienes tú en tu día a día, porque tal vez no lo podemos ver muy claramente, pero a la hora de que observamos nuestras actitudes, pudieran obedecer algún miedo de estos o algún otro que tú estés viviendo. Puede ser el miedo a la paz, que quien dijera, ¿cómo miedo a la paz? Pues si lo que busco es la paz. Pero precisamente hay personas que cuando tienen esta sensación de paz, de que no está ocurriendo nada, que todo está muy bien, les inquieta. No saben qué hacer, dicen, no, es que algo va a pasar, algo va a pasar. Y no puedo estar tranquilo. Les da miedo a la paz. Y empiezan a generar de alguna manera controversias o conflictos, porque así es como tal vez aprendieron a vivir. Les cuesta trabajo vivir desde la percepción de la paz, porque tal vez está muy arraigado el haber vivido en una situación de violencia o de conflicto en su núcleo familiar, o miedo a la frustración. Es cuando no quieres que las cosas te fallen y o las cuidas demasiado y no las sacas a flote, sino que te vuelves hasta perfeccionista porque dices, es que no quiero que se frustre esto, quiero que salga todo perfecto, que salga todo bien. O te vas también al otro lado donde pues me curo en salud, ¿no? Mejor no lo hago, mejor no le entro, ni lo intento, desprecias lo que te ofrecen porque dices, no, es que en el fondo lo que no quiero o no puedo aceptar es que esto falle y yo termine frustrado. Pues mejor no lo intento. Que tú invites a alguien a cenar, por ejemplo, o a tomar un café, a alguna persona que te interese conocer, te da miedo acercártele y no lo haces porque dices, pues no quiero que falle, no quiero que me diga que no, o no quiero que la relación no se dé. Y dices, pues mejor ni le invito y te curas en salud. O el miedo al fracaso. Y aquí, ¿qué hacemos? Pues empezamos a descalificar a las cosas o a las personas o a lo que sucede, porque es también no quererlo enfrentar. Dices, pues mejor lo descalifico, ¿no? Pues está muy mal o está mal hecho, no lo quiero, o no, mira, tiene este defecto. Vas viendo cómo justificas el no hacerlo. ¿Por qué? Porque estás más a gusto en esa zona de confort, donde las cosas pues se van ahí medio dando, aunque no estás a gusto, pero no te tienes que confrontar con que algo pues no salió como tú esperabas y te sientas fracasado. O puedes tener un miedo a la separación. Y aquí pues
observa cómo está pues esta huella de abandono, ¿no? Es decir, no quiero que me dejen, me voy a sentir abandonado, voy a sentir estas emociones que me produce la huella de abandono. Entonces temes que una relación se acabe o que se acabe tu trabajo, que se acabe el, pues el lugar donde vives, inclusive no te quieres ni siquiera cambiar de casa porque no soportas esta sensación de separación o tal vez tienes la oportunidad de irte a trabajar a otro país y no quieres intentarlo o simplemente a otra ciudad o cambiarte a veces hasta pues de una colonia a otra porque tienes miedo a esta separación, a sentirte desamparado y mejor no lo haces. O miedo al conflicto. Y aquí pues es cuando te estás tú precisamente cuidando de que pues esto no se dé y aceptas lo que sea, ¿no? Cualquier situación que te plantean, aunque tú no estés de acuerdo, tú dices, pues bueno, está bien. ¿Por qué? Porque quieres evitar el conflicto, te da miedo pelearte con las personas o confrontarte o simplemente decirles que no o que sí, según sea la situación que te genere el conflicto, ¿no? ¿Y cómo se va dando distinto en cada uno de tus vínculos? No es lo mismo decirle que no a tu padre, a tu madre, a alguno de tus hermanos, a tus hijos. Con cada uno tienes también, vas desplegando tus miedos de distinta manera. Con algunos incluso te pudieras, pues nada más, pues enojar poquito, pero con otros te victimizas o con otros te encabronas de verdad. Y con otros, pues casi como que dices que ni te acuerdas. Y cómo esta situación de conflicto la vas matizando de distintas maneras, según con quien sea, con quien lo estés evitando. O el miedo al engaño, que aquí dices, no, es que no quiero que me engañen. Y vas controlando a las personas y les prohíbes cosas, los vas cuidando qué hacen, qué no hacen, a qué horas lo hacen, según tú para que no te engañen, no te quieres sentir engañado, pero esto no estás más que generando precisamente este control y con este control pues la pérdida de libertad del otro, pero no nada más del otro, también la propia, porque tú también siempre estás alerta de que no se te vayan a salir de lo que tú tienes establecido y empiezas a acorralar a las personas. Y aquí puedes también incluir lo que es el miedo a que tú te sientas que te hicieron un fraude o que te dijeron alguna mentira. Y vas tú controlando y queriendo vigilar y coartando libertades con tal de no sentirte engañado, engañado. O puedes tener miedo a la equivocación. ¿Y aquí qué sucede? Que está marcada por una alta autoexigencia. Y aquí nos habla también pues de esta profundidad de la huella de abandono. ¿En qué aspectos de tu vida eres autoexigente? ¿Por qué este miedo a equivocarte? Si todos somos seres humanos, todos cometemos errores, nadie es perfecto, pero puedes aprender de todos ellos y vas mejorando en tu experiencia. Vas aprendiendo más y haciendo mejores cosas si esa es realmente tu intención. Pero con este miedo a la equivocación, pues ¿qué haces? Pues que te autoexiges. Y puede ser desde cómo lavas los trastes hasta cómo entregas un proyecto en tu trabajo. En muchos aspectos se manifiesta la autoexigencia, y no nada más para ti, sino para los que están contigo. Y es como que los traes asoleados de que deben de cumplir con las cosas de tal forma, cumplir con ciertas normas, con ciertos requisitos a cierto tiempo, y si no, está mal y se equivocan.
Puedes también tener miedo al éxito. Y como tienes este miedo a ser exitoso, a que te conozcan, a comprometerte más, a brillar de otra manera, te saboteas y no le entras a hacer muchas cosas. Mejor le das la vuelta. O también el miedo al talento, que lo traes ahí escondido. Ahora sí que con el miedo mejor lo escondiste. Se escondió, pero dices, no, 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 no quiero que salga este talento afuera porque me da miedo, pues, que exponerlo, sentirme expuesta a hacer algo y que no resulte. Y lo mismo, no lo asumes, mejor le das la vuelta. O un miedo al esfuerzo. Y pues son personas, pues que no se entregan del todo, no quieren hacer nada y caen en la autoconmiseración. Porque dicen, pues pobrecito de mí, es que mira, no puedo, es que mira, no, me obstruye esto, es que no me dejan, es que... Y no les ve las ganas de tener ninguna iniciativa por este miedo al esfuerzo. No tienen un gusto de ser ni de entregarse realmente. Puede ser un miedo a la libertad, donde te sientes desamparado y te acostumbras a que alguien te tenga sometido, a que alguien te diga cuándo, cómo y dónde debes hacer las cosas. Y es que aquí dices miedo a la libertad. Pues es que el miedo a la libertad, cuando no tienes ese miedo, pues en realidad la libertad implica un compromiso de ti mismo ante lo que vas a vivir. Y si le tienes miedo a eso, pues dices, pues mejor me acostumbro a que me digan cómo hacer las cosas. Y así las hago. O miedo a la autoridad. Y son personas que o caen en los opuestos, o se imponen, se confrontan mucho con los que consideran son de autoridad, o se someten ante ellos. Y no tienen esta capacidad de negociar con quien sea, del nivel que sea. O sea, ni se les acercan, dices, no, pues es que es el jefe, o es el director, y pues mejor de lejitos, y pues mejor, pues ya me hago como que no pasó nada, o no, vas y te le enfrentas, pero pues terminas corrido porque la manera en que lo enfrentaste pues no fue la adecuada, ¿no? Porque no pudiste negociar. O miedo al compromiso, que no te quieres comprometer con nada ni con nadie y te quedas paralizado. Vimos cómo esta es una característica del eterno adolescente que no puede comprometerse. Y eso implica que no se deja hacer, no se asume, no se aplica ni disciplina. Pero esto también lo hace pues muy vulnerable, porque no es responsable de sí mismo. Y todos estos, ¿por qué se dan? A la hora que los revisas, también te das cuenta que detrás de ellos hay una emisión de juicio. Y esta emisión de juicio, estos juicios tú los tienes grabados en este imaginario, en esta memoria del imaginario. Tú tienes grabado el juicio, al que sea, ya sea porque lo aprendiste de lo que te enseñaron en tu familia, en la escuela, en la sociedad, o de tus huellas de lo que fuiste viviendo. Y empiezas a emitir juicios sobre eso que tú conoces, que se quedó grabado. Y dices, no, esto por esto no, esto por lo otro no, y lo vas descalificando. Vas diciendo, esto está mal, esto está feo, esto es falso, vas descalificando, vas emitiendo juicios de valor. Y a la hora que vas analizando cada uno de estos miedos, que te vas metiendo a fondo, te das cuenta que detrás de cada uno de ellos hay un miedo. Hay dos miedos que son los miedos más profundos y fuertes que tenemos, que son
el miedo al fracaso y el miedo al rechazo. Todos los miedos desembocan de alguna manera a uno de ellos o en ciertos aspectos a cada uno de ellos. Y al final, pues el mayor miedo que tenemos y que está aquí de fondo es ese miedo a la muerte, al miedo de que tú te sientas, al sentirte rechazado y fracasado, es como si estuvieras muerto en vida, porque te sientes insignificante, sientes que lo que haces o lo que no puedes hacer no te da valor y te sientes insignificante, que no eres suficiente para enfrentar la vida. Y eso es lo mismo que sentirte muerto. Aquí revisa cada uno de estos miedos de manera detenida. ¿Y cuáles son los tuyos? ¿Cuáles son tus miedos? Puedes tener varios, de esta lista puedes tener varios. O puedes tú identificar cómo se presentan estos miedos en tu vida y si se engloban en alguno de ellos o en varios. Y ve analizándolos, ve revisando de todos los miedos que tú vayas identificando, cuáles pueden ser miedos al rechazo o pueden ser miedo al fracaso. Y revisa también si en el fondo lo que estás sintiendo es que si ese miedo está ahí presente, es porque sientes que no significas, que no eres suficiente. Pero recuerda que en semiología lo que hemos visto es que existe todo menos la insignificancia. Todo significa. Todo. Todo lo que haces, todo lo que miras, todo lo que no haces, todos los objetos, las personas, los lugares, los procesos, las cosas, todo, los animales, todo significa, todo tiene un significado. Una letra, una señal, un punto, una mirada, todo tiene un significado. Y tú, al ser una singularidad cósmica, al ser una conciencia autorreflexiva, holográfica, multidimensional, con 5 potenciales que puedes desarrollar al máximo, pues ¿cómo no vas a significar? Por supuesto que significas, y mucho más de lo que tal vez has visto. Valóralo, revísalo, y por supuesto que tenemos muchos miedos. Sí, pues vienen grabados por lo que fuimos viviendo. Pero hoy en día, pues es momento de retomarlos y revisar cuál es tu manera de reaccionar ante el miedo. Porque pudieras decir, pues yo no le tengo miedo a nada, pero tal vez estás generando muchos conflictos con muchas personas, pensando que estás enfrentándolos, que estás enfrentando a las personas y que no te dejas tal vez, pero no, tal vez en el fondo es una manifestación de un miedo que está ahí detrás. O te paralizas y no haces nada y dices, pues ¿por qué no genero nada? Y no lo alcanzas a distinguir, que es por un miedo que está también ahí detrás. O no te comprometes y le huyes y le das la vuelta a las cosas. Y es lo mismo, es una respuesta elemental al miedo que tú tienes. Te invito a que revises, a que hagas esa lista de miedos y los analices para que aprendas de ti mismo. Y vamos a ver, ¿y cómo es mi sistema de defensa? ¿Y qué podemos hacer con todo esto? Muchas gracias.